Consecuente con su política represiva contra adversarios y movimientos opositores, Gerardo Machado se planteó como un importante objetivo sacar de la vida política al Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista desempeñó un papel importante en la derrota de la dictadura de Gerardo Machado Morales. En los primeros años de la década de 1930, centró su política en la línea de clase contra clase, siguiendo la táctica y los principios de la Internacional Comunista, de la cual constituía una sección. El Partido Marxista-Leninista aspiraba a solucionar la aguda crisis neocolonial, estableciendo una república soviética de obreros, campesinos, soldados y marinos, bajo la hegemonía del proletariado. En ese contexto, impulsó la lucha de masas, la propaganda, la constitución de sindicatos, las huelgas, así como la movilización continua de los obreros y otras actividades contra el régimen. La acción de mayor envergadura fue la organización y dirección, junto con la CENOC y otras organizaciones afines, de la huelga general del 20 de marzo de 1930. En 1932, concebido, organizado y dirigido por el partido, se creó el Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera, que reafirmó el apoyo del proletariado azucarero a las reivindicaciones de los sectores más explotados del campesinado y su decisión de luchar contra la dictadura, derrotada finalmente tras la exitosa huelga del 12 de agosto de 1933. Así, los conceptos unitarios de Mella y Villena matizaron el enrolamiento de los comunistas en la lucha política antimachadista. Pero el derrocamiento de esta dictadura no propició el triunfo de la revolución. En abril de 1934, el Partido Comunista celebró en la clandestinidad su segundo congreso, que mantuvo la consigna por el poder soviético de obreros, campesinos, soldados y marinos, y por la revolución agraria y antiimperialista. Si bien el antiimperialismo y el agrarismo podrían convertirse en plataforma de unidad entre otras fuerzas políticas, la declaración de crear soviets no se correspondía con la realidad cubana. En el cónclave fue electo el comunista manzanillero Blas Roca Calderío como su secretario general, cargo que ocupó hasta 1961. El Partido Comunista mantuvo un fuerte activismo orientador y de organización del movimiento sindical tras la derrota del dictador Gerardo Machado. Junto al partido se desarrolló y fortalecieron la Liga Juvenil Comunista y la Sección Cubana de Defensa Obrera Internacional. En 1935, aunque el liderazgo del partido consideró que no existían condiciones para organizar una huelga y derrocar al gobierno de Mendieta, decidió apoyar la convocatoria que hiciera el Comité de Huelga Universitario a la huelga general del mes de marzo. Tras su fracaso, se desató una violenta represión del ejército y la policía bajo las órdenes de Fulgencio Batista. Al año siguiente estalló la Guerra Civil Española, prolongada hasta 1939. El Partido Comunista, junto con otras organizaciones, se dieron a la tarea de reclutar y trasladar voluntarios que engrosarían las brigadas internacionales a favor de la Segunda República Española, al tiempo que apoyó decididamente a los exiliados españoles. Nuevos derroteros del partido se iniciaron con el proceso de democratización y reformas como resultado de la Revolución del 30 y los cambios en la situación internacional ante el avance del fascismo. En 1938 se legaliza el partido y se funda el periódico Hoy y otros medios de difusión. Al año siguiente se crea la Central de Trabajadores de Cuba, a la vez que, como resultado del proceso de integración del Partido Comunista con Unión Revolucionaria, queda constituido el Partido Unión Revolucionaria Comunista, que participa en la Asamblea Constituyente del 40. Con su integración a la coalición socialista democrática, amplió su base e influencia social. En esos años, se desplegó una fuerte actividad internacionalista y solidaria con México, España, la Unión Soviética y el resto de los frentes de guerra contra el fascismo, hasta su aplastamiento en 1945. En las condiciones de posguerra, ahora con el nombre de Partido Socialista Popular, a fin de adecuar la organización a la práctica y los conceptos organizativos demandados por la nueva etapa que se avecinaba, sin cambiar principios y objetivo estratégico, la nueva táctica estaba orientada a respaldar las exigencias que, emanadas de cualquier fracción o figura política, favorecieran a las masas y el avance de la democracia.
a concertar alianzas con fuerzas cuyos programas reflejaran los intereses populares, sin comprometer su condición de partido de la clase obrera. Entre los elementos que contribuyeron al afianzamiento de la vía legal y pacífica para avanzar hacia la etapa democrático-burguesa de la revolución, se encontraba la transitoria influencia de la teoría oportunista de L. Browder, presidente del Partido Comunista de Estados Unidos de 1932 a 1945, quien trató de conciliar al capitalismo y al socialismo en una teoría que se conoce como browderismo. Aunque en lo inmediato dicha táctica facilitó el logro de importantes conquistas, la idea de avanzar hacia el socialismo con la participación en los gobiernos burgueses para modificarlos desde adentro, mediante el respaldo de las masas, fue una apreciación falsa y coyuntural que la dirección partidista no tardó en rectificar. Cuando Ramón Grau San Martín, por el Partido Auténtico, asumió la presidencia de la República, el Partido Socialista Popular declaró que respaldaría todo aquello que contribuyera a la unidad nacional y al progreso del país, pero que su táctica estaría determinada por la actitud del presidente con respecto a la CTC y al movimiento sindical. Con el inicio de la Guerra Fría, las condiciones se modificaron. En ese contexto se producen el asalto por el gobierno a la CTC, la destitución de Lázaro Peña y el resto de los líderes obreros comunistas, así como encarcelamientos y asesinatos. En respuesta, el PSP abandonó el bloque parlamentario de apoyo al gobierno de Grau en la Cámara y el Senado y se declaró independiente. El partido regresaría a la lucha por el restablecimiento de la unidad mediante la creación de los comités de defensa de las demandas obreras y la democratización de la CTC, sobre la que se había impuesto el control de los auténticos con Eusebio Mujal. En 1948, el partido se insertó en la campaña electoral con candidaturas independientes a escala nacional y provincial, llevando para la presidencia y vicepresidencia de la República al binomio Juan Marinelo-Lázaro Peña. Las elecciones llevaron al poder a Carlos Prioso Carrás, también por el Partido Auténtico. Tras ese resultado, la táctica electoral del Partido Socialista Popular se centró en la reconstrucción de la unidad de los trabajadores y de todas las fuerzas progresistas en torno al Plan Cubano contra la Crisis, basado en el desarrollo de la producción nacional para el mercado interno y la adopción de una política cubana independiente del imperialismo para enfrentar la crisis económica y para dar respuesta a las demandas inmediatas y urgentes de las masas. También favoreció el desarrollo de la preparación ideológica y política de los trabajadores, al retomar la movilización popular como arma de lucha y desarraigar los métodos legalistas de los últimos años. Su efecto se apreció en el crecimiento de la movilización de las masas, el desarrollo de huelgas y la sustitución de direcciones sindicales mujalistas, pero no produjo el mismo efecto en la lucha electoral. No obstante, se lograron espacios políticos en algunos municipios, tal es el caso de la alcaldía socialista en Yaguajay, como lo fue Manzanillo a inicios de los años 40. Para las elecciones generales de 1952, el PSP se esforzó infructuosamente por formar un frente único oposicionista. El resto de las fuerzas políticas no aceptó la alianza con el PSP ni su programa para lograr un gobierno de Frente Democrático Nacional. El partido llamó a votar por el candidato del Partido Ortodoxo como figura capaz de aunar a las fuerzas oposicionistas y derrotar al gobierno. Pero esta solución tampoco pudo alcanzarse. Sobrevino el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 y con él la dictadura de Fulgencio Batista.